Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me siento honrado, obviamente, por la invitación por parte de la Oficina de Egresados de la Universidad, de donde soy egresado tanto en programa de pregrado como en el programa de posgrado y ahora mismo maestrando en Derecho Laboral y Seguridad Social. Muchísimas gracias por tu intervención y tu introducción. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas. Como le decía Diana, vamos a tratar un tema que es infinitamente importante en la vida de todas las personas colombianos y no colombianos que residimos en el territorio nacional, y es precisamente el contrato de trabajo. Nosotros cuando nos referimos al contrato de trabajo, obviamente tenemos la posibilidad, y más allá de la posibilidad, la certeza que estamos ejecutando, estamos ejerciendo un derecho fundamental. Nuestra constitución política establece que el trabajo es una actividad como derecho fundamental, una actividad que es libre, su libre escogencia, su libre ejercicio. Y nuestra constitución política, a través de un artículo importante que vendría siendo la columna vertebral del derecho laboral en Colombia, del derecho al trabajo, nos garantiza a través de la Constitución unas garantías mínimas que tiene toda la persona que vaya a celebrar un contrato de trabajo con cualquier empleador. Es importante tener en cuenta que toda relación laboral va a estar reglamentada no solamente en la Constitución Nacional, sino también en las leyes, en los decretos, en las diferentes normativas. Nosotros tenemos un Código Sustantivo del Trabajo, un Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social, que prácticamente acoge toda esa normativa y que nos brinda esas garantías, esas tabelas que tiene el trabajador frente a una relación laboral con su empleador. Voy en este momento a comenzar ya directamente con el tema. Voy a comenzar a proyectar. Me indican, por favor, Diana, ¿me puedes indicar si Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, comenzamos entonces con... Aquí voy. Espérate, yo miro aquí, yo estoy viendo, sincronizando con la diapositiva del contrato de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del contrato de trabajo, indispensablemente tenemos que acudir, primero que todo, a la Constitución Política de Colombia, que nos establece unos lineamientos a través del artículo 53, que vendrán siendo esas garantías que el Estado colombiano le asegura a cada uno de los trabajadores. Este artículo es extenso, pero llama mucho la atención que este artículo nos promete a cada uno de los trabajadores en Colombia unos principios mínimos fundamentales, como lo es el mínimo vital y móvil, como lo es la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos. Cuando vemos que existe alguna duda de la aplicación de la norma laboral, obviamente surge el indubio prooperario, aquella norma que es en beneficio del trabajador. La garantía de la seguridad social como un derecho fundamental de los trabajadores en Colombia y la estabilidad laboral reforzada junto con otras garantías que efectivamente la Constitución Política le ofrece y que son garantías obligatorias, son de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, sean del sector público, sea del sector privado, hacia el trabajador. Cuando nosotros hablamos de un mínimo vital móvil, cuando hablamos de una irrenunciabilidad de los beneficios mínimos, estamos hablando que ustedes miran que cada vez que nosotros cambiamos de año, siempre comienzan anterior al cambio de año unas conversaciones entre el gobierno nacional con, obviamente, con los empresarios, con todos los gremios que tienen que ver con la toma de la decisión de cuánto va a ser el aumento del salario mínimo. Nos dicen entonces que tenemos unos beneficios mínimos. El salario mínimo este año está establecido en 1 millón de pesos. Nos dicen que toda persona que no supera los 2 millones de pesos o los 2 salarios mínimos tiene derecho a un subsidio de transporte. Nos están hablando que tenemos unos derechos mínimos como las prestaciones sociales, que tenemos unos derechos mínimos en seguridad social,
Todo esto debe estar consagrado en el contrato de trabajo. Frente a eso, nosotros podríamos estar hablando de qué es un contrato de trabajo, porque para hablar de ellos deberíamos tener claro qué es un contrato de trabajo. Nosotros podemos ver que desde el artículo 22 y subsiguientes, el Código Sustantivo del Trabajo establece qué es el trabajo y me dice prácticamente que es ese servicio que yo presto de manera personal a otra persona, que puede ser natural o que puede ser jurídica, llámese persona jurídica, lo que nosotros conocemos como empresa, bajo una continuada dependencia o subordinación del trabajador hacia el empleador y mediante una remuneración. Si nosotros miramos esta definición, vamos a ver unos elementos indispensables que dice el Código Sustantivo del Trabajo, que son elementos esenciales para que haya o confluya un contrato de trabajo. Entonces yo ahí le señalaba en la diapositiva 3 palabras claves: la prestación del servicio de manera personal, una subordinación que va a ser una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, y una remuneración que se llama salario. Esto es importante y voy a hacer hincapié en esto, porque si de pronto nosotros tenemos egresados de la universidad, por ejemplo, del área de la salud, si estamos con alguna enfermera, con algún médico en esta reunión de egresados, ellos saben muy bien que ellos saben muy bien que se está presentando una problemática actual que los afecta, y es precisamente esa desnaturalización del contrato por un contrato de prestación de servicio. Entonces es importante, a la hora de yo firmar un contrato de trabajo, ver si efectivamente confluyen estos 3 elementos esenciales y estaríamos prácticamente frente a un contrato de trabajo. Mucha gente que pertenece al gremio de la salud, precisamente porque esta contratación está siendo liderada por los dueños de las clínicas y de las empresas de salud, inclusive los que están siendo vinculados con el sector público, se le está contratando a través de un contrato de prestación de servicio. Cuando yo noto que yo específicamente voy a la empresa y presto mis servicios, cuando yo dependo de esta empresa, cuando a mí la empresa me presta sus instalaciones, cuando a mí la empresa me presta todos los elementos que yo voy a utilizar, cuando a mí me dan una remuneración, pero más aún en el caso del médico y de la enfermera, cuando yo soy un trabajador misional, cuando mi trabajo es la columna vertebral de la empresa para conseguir que se materialice el objeto social de la empresa, yo estoy frente a un contrato de trabajo. ¿Y qué me dice la ley a mí en la Constitución Política, en el artículo 53, que les decía que era la columna vertebral del derecho al trabajo? Y es que existe una primacía de la realidad frente a la formalidad. Esto, traducido a lo que me dice el Código Sustantivo del Trabajo, es lo siguiente: por más que a mí me disfracen un contrato de trabajo como un contrato de prestación de servicio, yo tengo la posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo, ya sea a través de una reclamación administrativa, o me puedo ir frente a un juez laboral o un juez del trabajo y de seguridad social, para que me pueda decir: señor, usted tiene un contrato de trabajo y por ende usted tiene derecho a esas garantías mínimas que me da el contrato de trabajo. Si yo tengo un contrato de trabajo, tengo derecho a lo que habíamos hablado, a unas prestaciones y a una seguridad social que es compartida entre el trabajador y el empleador. Si yo tengo un contrato de trabajo disfrazado como contrato de prestación de servicios, entonces estamos frente a un contrato que le quita la carga prestacional al empleador, omite esa carga prestacional que no la va a recibir el empleado, pero aparte de eso le da la carga de seguridad social al empleado y no al trabajador, al empleador. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos para, al momento de ustedes ir a celebrar un contrato de trabajo, no dejarse engañar. Si esto le está pasando a usted, ¿qué tiene que hacer? Recomendación: fírmelo. Todas las comunicaciones que usted tenga con su empleador, susténtelas bajo bases, bajo grabaciones, bajo órdenes, porque hoy en día ya todas las órdenes a través de mensajes de textos, a través de correos electrónicos, se convierten en material probatorio frente a un juez. Si usted está cumpliendo un respectivo horario
y se lo están enviando, si usted es médico y le están coordinando cirugía, si usted es médico y tiene que irse a un horario de trabajo fijo en donde usted atiende no solamente urgencias, sino lo que tiene que ver con hospitalización, con cirugía, todo eso usted lo va a tener en una carpetica y usted va a acumularlo para que en el momento oportuno usted pueda tener la posibilidad de tener un abogado que defienda sus derechos laborales, que lo lleve frente a un juez y que este juez pueda determinar que ese contrato realmente era un contrato de trabajo y que usted tiene derecho a que se le pague todo lo que en el tiempo de trabajo usted no se le pagó. Cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo es importante, es indispensable al momento de firmar y al momento de ejecutar el contrato de trabajo. Primero, ¿cuál es la naturaleza de ese contrato de trabajo? Hicimos un gran paréntesis que fue en el contrato de prestación de servicio y ya dijimos qué se debe hacer y qué se podría hacer después que termine el contrato de trabajo. Entonces, cuando hablamos de naturaleza del contrato, podemos hablar de la modalidad y de la clasificación. Entonces, a mí me dice la ley laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, que yo puedo tener un contrato bajo la modalidad de verbal o del contrato modalidad escrita. Los dos en el país son aceptables. Muchas veces la gente o los empleadores pretenden establecer un contrato verbal para quitarle fuerza a la contratación y eso es mentira. Inclusive, este tipo de contratación es más delicada que un contrato por escrito, porque un contrato laboral de manera verbal, al momento de yo reclamarle a un cliente mío sus derechos laborales, se va a entender como un contrato indefinido. Cuando yo hablo de un contrato escrito, estamos hablando entonces que puede tener unas clasificaciones, como lo es el contrato a término indefinido, como lo es el contrato a término fijo, por obra, labor o un contrato accidental. Cuando yo estoy hablando de los dos primeros contratos, es importante tener en cuenta cuál es esa naturaleza del contrato. ¿Por qué, compañeros? Porque es que de la naturaleza del contrato se desprenden no unas obligaciones, porque las obligaciones y las prohibiciones que el Código Sustantivo del Trabajo establece van a ser las mismas en cualquier tipo de contrato. Pero al momento de haber una vulneración por parte del empleador hacia el empleado, tiene mucho que ver la naturaleza del contrato. ¿Por qué tiene que ver la naturaleza del contrato? Porque no es lo mismo que el que firmó un contrato un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido al momento de ser despedidos, por decir de manera injustificada, su forma de liquidación y aparte de eso, su forma del pago de la indemnización por el despido injustificado es totalmente diferente. Entonces, lo primero que yo verificar es la naturaleza del contrato. Cuando yo veo la naturaleza del contrato, nos reíamos con mis socios allá en la empresa y era precisamente cuando una persona se emociona porque acaba de salir de la universidad y lo contrataron, se emocionó, firmó el contrato y no miró qué firmó. No miró la letra pequeña, no miró las cláusulas, no miró cuál era su salario, no miró cuál era la parte del contrato, no miró cuáles son las condiciones que el empleador le está colocando a esta persona. Entonces es importante mirar, leer y una vez de leer, sé que existe de pronto el miedo de decir, si yo hablo, si yo digo que no estoy de acuerdo, no me contratan. Pero efectivamente lo que se debe hacer primeramente es ese primer paso. Naturaleza del contrato, la lectura del contrato. Otro paso que va de la mano, pedir, solicitar la copia del contrato de trabajo. Eso es una obligación del empleador. Nos llama la atención que cada vez que a nuestra firma llega un caso, normalmente nosotros tenemos que pedirle a través de un derecho de petición que nos suministren la copia del contrato, porque es que no lo exigen precisamente por el miedo a que no se perfeccione ese contrato. Pero el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando me habla del contrato escrito, me dice que este debe extenderse en tantos ejemplares cuanto les sean interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Si yo soy empleador y yo contraté a 10 personas, a mí el Código Sustantivo me dice que es obligatorio del contratante o del empleador entregarle a cada uno de ellos su contrato
En la totalidad, si tiene 10 hojas el contrato, son 10 hojas. Y esto va extendible a que en la relación laboral muchas veces se celebran modificaciones que deben ser acordadas entre las partes, como lo he conocido el otro sí, y también se le debe dar copia al empleador. Si no se le han dado, exíjala. Si usted está buscando trabajo, exíjala. Cuando usted celebra un contrato de trabajo, ¿a qué debe ponerle el ojo? Debe contener, debe verificar la identificación de las partes, el domicilio de las mismas, ese lugar y la fecha de la celebración. Esto es importante porque cuando yo celebro un contrato en Barranquilla, pero yo soy de Bogotá, a la hora de yo reclamar mis derechos laborales, debo saber en dónde se estableció la contratación, la fecha de su celebración, para saber dónde establezco la demanda, y a partir del momento de la fecha de celebración, la fecha es súper importante porque me estaría indicando a partir de la celebración y de la terminación del contrato cuánto tiempo tengo yo para poder establecer acciones en contra del empleador, porque existe un término de prescripción que normalmente es de 3 años. También es importante tener en cuenta el lugar en donde se ha contratado al trabajador y dónde se va a prestar el servicio. No siempre donde se contrata al trabajador es el sitio donde se presta el servicio. En el caso de los ingenieros civiles, muchas veces se les contrata en Barranquilla, pero su servicio lo va a prestar, por decir, en Cartagena, sobre todo lo que tiene que ver con el corredor vial que va en el tramo de Barranquilla a las carreteras de Bolívar. Entonces, no es lo mismo, se debe tener en cuenta eso para que a la hora de ejecutarse el trabajo no nos llevemos la sorpresa que me contrataron en Barranquilla, pero que yo me tengo que ir para otro lado. Porque una vez firmado el contrato, el contrato es consensual, las partes se ponen de acuerdo, y si no existe un acuerdo entre ellos, va a existir obviamente una reclamación. La naturaleza del contrato ya la dijimos con anterioridad, es importante porque con base a ello puedo establecer en un futuro qué voy a reclamar. ¿Cuál va a ser su remuneración? No es posible de que yo no sepa cuánto me van a pagar y que cuando me llegue mi primer salario, yo le diga al jefe, pero es que yo entendí que eran 2 millones, y el jefe me diga, yo le ofrecí a usted un salario mínimo. Es lo primero que yo debo verificar. ¿Cuál va a ser su forma y los periodos de pago? Entonces, ¿qué me dice la ley a mí? Que el empleador tiene diferentes formas de pago. Me lo puede pagar a través semanal. Por ahí me hablaban de una DECA que vendría siendo de 10 días, quincenal, o puede ser de manera mensual. Pero aparte de eso, cuando yo soy trasladado, lo que hablábamos ahorita, el que se va a ir a trabajar en Cartagena, pero es contratado acá, muchos empleadores dicen, se va para Cartagena, yo le voy a brindar el hospedaje, la alimentación. Entonces, también debe estar consignado en el contrato de trabajo cuál va a ser la remuneración en efectivo y cuál va a ser el porcentaje de descuento que el empleador va a establecer por lo establecido por la habitación o por la estadía, y obviamente también la alimentación. Y obviamente también hay que tener en cuenta cuál es la duración del contrato, que va muy de la mano de la naturaleza del contrato. Si yo tengo un contrato a término fijo, el contrato puede decir que dura 10 meses, que dura 1 año, que dura 6 meses. Y su respectiva renovación estaría de acuerdo a lo establecido en la ley, que después de 3 periodos, si es menor a 1 año, ya tiene que ser obviamente establecido en el tercer periodo como un contrato a término fijo por 1 año. Importante tener en cuenta a la firma y a la ejecución de un contrato. Miren, leer el contrato es súper importante porque es el momento en el que usted puede decir cuáles son sus condiciones. Desafortunadamente, porque el país está viviendo una época o unos altos índices de desempleo, nosotros no leemos, pero los contratos tienen en sus líneas, en su redacción, unas cláusulas, y esas cláusulas son de estricto cumplimiento por las partes. Yo firmo lo que a mí me están proponiendo, y muchos empleadores están aprovechándose de esta necesidad para establecer unas cláusulas ineficaces. ¿Qué son cláusulas ineficaces? Cuando yo establezco cláusulas dentro del contrato que van en contra de las garantías de los derechos del trabajador. Entonces, si yo estoy firmando y a mí me dice el empleador
que por 8 horas de trabajo me va a pagar 900.000 pesos y no me va a dar a mí un auxilio de transporte, eso no es de obligatorio cumplimiento porque el trabajador, aunque haya firmado, lo puede exigir a través de la oficina del trabajo o a través de un juez de la República, obviamente en la rama laboral. ¿Por qué? Porque esa cláusula automáticamente es ineficaz. A mí me dice el artículo 53 que yo les leí a ustedes de primero, y era que a mí me garantiza la Constitución Nacional que lo mínimo que me puedo ganar es un salario mínimo y que tiene que estar ajustado, obviamente, a ese mínimo vital y vital móvil que anualmente tendría que estar siendo ajustado de acuerdo al índice de aumento del IPC. Las modificaciones a las cláusulas que se llaman el otro sí. Muchas veces firmamos el contrato laboral, pero vienen algunas circunstancias que obligan al empleador a variar esas circunstancias o esas cláusulas establecidas en el contrato de trabajo. Entonces, aquí veo el nombre de Luatani. Luatani firma un contrato de trabajo con determinado empleador, pero llegó, el ejemplo claro es la pandemia. Llegó la pandemia y a él estaban pagando 2.800.000 pesos. Resulta que cuando llegan este tipo de modificaciones, como son los otros sí, se conserva la naturaleza del contrato de trabajo y es que las partes tienen que llegar a un acuerdo. Un empleador nunca va a poder realizar un otro sí imponiéndoselo a su trabajador. A mí me habla el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y me habla acerca de la facultad de yo poder llegar con mi empleado a acuerdos para modificar las cláusulas originales del contrato, pero que el trabajador esté de acuerdo. Entonces yo le puedo decir a Luatani, decirle, hombre, mira, no te puedo pagar 2.800.000 porque estamos en pandemia, porque nos encerraron 40 días que se extendieron a 120 días, que se extendieron un año, y sencillamente tienen dos opciones, o nos vamos con 1.500.000 o me toca despedirte. Entonces ahí estaríamos hablando de que estaría en la voluntad del trabajador si lo acepta o no. Si lo acepta, ese otro sí, obviamente es legal y estaríamos sujetos a lo que dice el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y es precisamente la facultad de revisión que tiene el empleador frente al contrato de trabajo del empleado. Otro aspecto importante en el contrato de trabajo y en su ejecución, y es el reconocimiento de las prestaciones sociales y de la seguridad social. No son conciliables, no son transables. Si yo firmo un contrato de trabajo independiente de su modalidad, viene, como dice por ahí el dicho, cada niño cuando nace trae el pan bajo el brazo. Bueno, cuando yo firmo un contrato de trabajo, él trae consigo las prestaciones sociales y el reconocimiento en cuanto a afiliación y al pago de aportes en seguridad social. Si usted no ve eso en el contrato de trabajo, si usted no ve eso cuando ya usted esté trabajando, usted tiene no la posibilidad, sino el derecho de exigírselo a su empleador. ¿Cuáles son mis prestaciones sociales? La prima, las cesantías, los intereses de cesantías, una prima hermana ya de las prestaciones sociales que vendría siendo las vacaciones y que se las tienen que pagar de manera semestral. Obviamente, ahí las vacaciones se ajustarán al cumplimiento de cada una de ellas. Y lo que tiene que ver con las cesantías, obviamente estaríamos hablando de que es consignadas al respectivo fondos y que se estarían dándole al trabajador cuando llegue al periodo cesante. ¿Cuál es el periodo cesante? Cuando yo dejo de trabajar. Existen unas condiciones o unas excepciones que no vienen al caso, que se las podrían dar alta y vendría siendo por estudios o porque va a adquirir vivienda y obviamente va a hacer también unas mejoras en la vivienda. Cuando hablamos de seguridad social, ningún trabajador puede estar trabajando sin ser afiliado a salud, a pensión y a riesgos laborales. Una obligación del trabajador es una garantía del trabajador elegir dónde quiere ser afiliado, pero es una obligación del empleador que esa afiliación y ese aporte se haga de manera mensual. Si su trabajador no lo hizo, usted puede demandar a su empleador no lo hizo, usted puede demandar a su empleador. Vendrían
unas sanciones por parte de la Oficina del Trabajo, por parte de la Oficina de Gestión de Pensión y para fiscales, y también podría haber una sentencia en contra del empleador por parte de un juez laboral al trabajador a acudir a él. Y el contrato de trabajo, ya son las 28, me dijeron que 30 minutos, 35 minutos. Estamos tratando de condensar cuál es la importancia del contrato de trabajo. Aquí les traigo como un listado de cuáles son la mayoría de consultas, cuáles son la mayoría de procesos que los abogados laboralistas adelantamos en pro de los trabajadores y que son los índices más altos que precisamente se tienen en los juzgados laborales, donde los trabajadores acuden para que el juez le exija al empleador que se le garanticen esos derechos laborales del trabajador. Y precisamente en primer lugar está el acoso laboral. Ese acoso laboral cuando el empleador le plantea la persecución al empleado, cuando lo maltrata de palabra, cuando lo maltrata psicológicamente, cuando siempre lo logra coaccionar de hacer cosas a través de o haces esto o te despido. Todo eso se considera acoso laboral. En la teoría es fácil, pero el acoso laboral se necesita no solamente de llenarse de motivos, sino de pruebas para establecer que realmente está siendo acosado laboralmente. Y el acoso laboral va inclusive desde la firma del contrato. Cuando yo le hago entender a quien está firmando el contrato de trabajo que yo le estoy haciendo un favor como empleador, yo le estoy manejando un aspecto psicológico en donde de entrada le estoy diciendo, te estoy haciendo un favor y como no hagas las cosas como yo quiero, inclusive desde el capricho del empleador, estamos en un acoso laboral. ¿Cuál es otra de las grandes falencias en las relaciones laborales? Las relaciones laborales, el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que se fundamentan en una relación de confianza mutua. Y es precisamente el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo que me habla de la buena fe, que toda relación laboral debe estar mediada por la buena fe entre el empleador y el trabajador. Pero cuando un empleador comienza a faltar a sus obligaciones con el empleado o con el trabajador, automáticamente estamos hablando que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, su derecho fundamental al trabajo, sus garantías laborales, sus derechos mínimos fundamentales. Estamos hablando de que el Estado a mí me permite que esos derechos laborales sean protegidos por un juez laboral, y es precisamente a los juzgados que llegan esas demandas por falta de pagos de los salarios, por la falta de pagos en las prestaciones sociales, lo que tiene que ver la prima, pero la más importante de todas, que vendría siendo las cesantías, y peor aún, cuando el empleador desprotege al trabajador a través de la no afiliación o la no realización de los aportes a seguridad social. No es posible que un trabajador no tenga una cobertura en salud, porque es que cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo estamos expuestos a contingencias, a accidentes de trabajo, a enfermedades laborales. Y precisamente es aquí donde debe estar el trabajador desde la firma del contrato, viendo que se le cumple con la cobertura en seguridad social, en salud y en ARL. Y la más importante para mí, la de pensiones, porque a largo plazo, cuando usted llegue a la vejez, la contingencia de la vejez, usted va a tener derecho, si se cumplió esto por parte del empleador, a una pensión que le garantiza una vejez digna. También otro de lo más común es los despidos injustificados. Hice un paréntesis al principio de este conversatorio y es precisamente la naturaleza del contrato. Esa naturaleza del contrato me dice, si yo tengo un contrato a término fijo, si yo trabajé 10 años y me echaron, se fue reajustando automáticamente, anualmente,
Sencillamente faltaban 5 meses para cumplir el contrato a término fijo, me tienen que pagar esa indemnización. Pero si yo tengo un contrato a término indefinido, me despidieron injustamente y yo tenía 10 años de estar trabajando, obviamente a mí, ¿qué me dice el código? El código me dice, por el primer año son 30 días de salario y por el resto de años, por cada año son 20 días de salario. Entonces, esta es una de los derechos laborales más violentados por parte de los empleadores. Y ya por último, me devuelvo a lo que dije al principio, la desnaturalización del contrato laboral por el de prestación de servicios. Hoy está pasando inclusive con las mismas entidades del Estado. Hoy a usted lo colocan con un horario de 8 horas para que usted mismo sea el que preste el servicio. Aparte de eso, cumple órdenes, le dan órdenes, le envían memorando, le hacen investigaciones disciplinarias, todo lo que pueda establecer una relación de dependencia y de subordinación, y aparte de eso le pagan un salario. Y sin embargo el Estado y muchos empresarios están diciendo que usted tiene un contrato de prestación de servicio y que usted no tiene derecho a las prestaciones sociales, y obviamente usted tiene que pagar de su propio bolsillo la seguridad social. Estos puntos importantes los tiene que tener a la hora de firmar un contrato del trabajo para que usted esté protegido en contra de esos empleadores que son caprichosos, que van en contra de la ley y que les gusta vulnerar los derechos laborales de los trabajadores. Les traje estos 34, 35 minutos que me habían dado para compartir con ustedes cuál es la importancia del contrato de trabajo al momento de firmarse y al momento de ejecutarse. Estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tengan. Ha sido un placer compartir con ustedes estos 35 minutos. Muchísimas gracias, es muy productiva tu intervención. Pueden hacer las preguntas a través del chat o abrir sus micrófonos, alzar la mano para que puedan hacer sus preguntas. Buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, señor Andrés. Lo escuchamos, señor Andrés. Si es el que está hablando. Sí, efectivamente, disculpe, que tengo problemas con la conectividad. Mi pregunta sería, en caso dado de que yo sea despedido de manera injustificada, ¿qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? Nosotros estábamos hablando precisamente que cuando hay un despido injustificado, se convierte, bueno, lo primero que debería hacer es consultar con un abogado laboralista. Es importante el abogado laboralista teniendo en cuenta que obviamente la normativa laboral es totalmente diferente al del resto de ramas del derecho. El abogado laboralista, ¿qué le va a decir? Deme una copia de su contrato, porque precisamente en la copia del contrato está las cláusulas establecidas, vemos si efectivamente fue despedido de manera justa o injusta, pero yo obviamente voy a establecer cuál es la modalidad de liquidación de sus acreencias laborales, pero aparte de eso, a qué tiene derecho él, dependiendo de la naturaleza del contrato, cuál sería la indemnización que se le va a pagar. Hoy día hay un problema, y es que nuestros contratos los están desnaturalizando y ya no quieren celebrar contratos a términos indefinidos. Creo que inclusive ese va a ser un tema en el próximo gobierno. Y es precisamente porque los empresarios se dan cuenta que celebrar un contrato a término indefinido, entre comillas, estaría atentando en contra de las finanzas de la empresa. Pero realmente lo que se está afectando es el derecho al trabajo del trabajador. Un contrato a término fijo normalmente tiende a afectar la antigüedad del trabajador.
un contrato a término fijo afecta inclusive las indemnizaciones en caso de ser despedido injustificadamente. Por decir, si usted tiene un contrato a término indefinido y trabajó 10 años, ¿a mí qué me dice la ley laboral? Y es que el contrato a término indefinido siempre va a ser, el contrato a término fijo siempre va a ser a término fijo. Si son 10 años, él se va renovando anualmente y puede durar los 23 años para sumar las 1.300 semanas de pensión y no va a cambiar su naturaleza, siempre va a ser a término fijo. Pero pongamos que a los 20 años el señor había firmado su contrato un 1 de enero y a los 20 años, por allá en noviembre, el empleador dijo, no quiero tener más al señor Andrés trabajando en mi empresa. Él lo echa en un octubre. ¿La indemnización cuál es? Los octubre, noviembre y diciembre, que fueron los 3 últimos meses que se necesitaban para que se cumpliera ese contrato a término fijo que se había renovado, pero en ningún momento va a afectar los contratos de los 19 años atrás. Entonces, lo primero que tienen que hacer es asesorarse. Si no tienen la posibilidad de acudir a un abogado, porque obviamente a veces los honorarios son altos, ir a la oficina de trabajo, que allá le hacen una consulta gratuita y muchas veces ellos se apoyan con los consultorios jurídicos. La universidad tiene un consultorio jurídico que sus estudiantes de 9º y 10º semestre ya están habilitados para dar la respectiva asesoría y le dicen cuál es efectivamente a lo que usted tiene derecho. Si usted tiene derecho a más de 20 millones de pesos como liquidación o como indemnización, se tiene que conseguir un abogado, porque la ley me dice que eso es mayor cuantía y no puede defenderse él mismo. Si está por debajo de los 20 millones de pesos, él mismo puede ir o al consultorio jurídico o él mismo puede acudir a un juez, demandar sin un abogado y obligar entonces al empleador a que le cumpla con el pago de sus apreensias. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. Carolina Miranda dice, ¿qué opciones tiene una persona que fue contratado por prestación de servicios, pero que en el trato que está recibiendo en la empresa parece más un contrato de subordinación? El inicio de la pregunta, ¿cómo decía Carolina? ¿Qué opciones tiene una persona que fue contratado? Bueno, ya, eran las opciones. Bueno, ¿qué opciones? Mira, se habló al principio acerca de un contrato de prestación de servicios, cuál es la característica, vamos a ponderar. Contrato de prestación de servicio tiene un elemento que no está dentro del contrato de prestación de servicio y que no lo hace un contrato de trabajo. Nosotros hablábamos de la prestación personal, del salario y hablamos de la dependencia. Si yo tengo un contrato de prestación de servicio, yo no tengo por qué ser dependiente del empleador. Yo tengo que utilizar mis propios medios. Yo puedo utilizar inclusive a un tercero para que realice el trabajo. Porque si a mí me contrata, de pronto Carolina me contrata a mí para que yo le realice un análisis estadístico. A Carolina me celebra un contrato de prestación de servicio, pero a Carolina no le interesa si yo voy a su casa, si yo voy a su oficina, si el análisis lo hago yo o no. A ella lo que le interesa es que yo le dé un resultado. De pronto, yo estuve ocupado y mi socio le hizo el análisis. Yo se lo entrego. Ahí hay una relación en donde yo presto un servicio y recibo una remuneración que se llaman honorarios. Si yo estoy trabajando con una empresa y a mí la empresa me exige que el trabajo lo realice yo, si me está pagando un salario, pero yo recibo, como muchas veces la gente identifica la dependencia, que yo no pueda tomar decisiones a mutuo propio, que las decisiones sean impuestas. Ojo, no estoy hablando de recomendaciones, estoy hablando de órdenes. Si usted es celador, usted como celador no puede tener un contrato de prestación de servicio, porque es que yo como celador no voy a decir, yo me voy a parar en esta esquina y de aquí no me aquí, porque es decisión propia. Esa es la independencia. La independencia en un celador y en ciertos trabajos no se pueden dar porque a mí me va a decir mi jefe, no, a mí no me sirve que usted me vigile en esa esquina, usted me va a vigilar de allá a allá y de allá a allá. Entonces, ahí yo estoy hablando de que estoy recibiendo órdenes y que mi trabajo no es independiente, sino subordinado. Si tengo esos 3 elementos, yo estoy hablando de prestación personal de servicio, de la dependencia o subordinación
y del salario, yo estoy ante un contrato un contrato de trabajo. Carolina, ¿qué tienes que hacer? Acudir a un abogado. ¿Tu trabajo cuál es? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, Carolina no me contesta, pero entonces, si Carolina tiene un contrato de trabajo en donde confluyen estas tres características, tiene toda la posibilidad de acudir a un abogado laboralista que seguramente le va a decir que sí, se van donde un juez laboral y el juez laboral comienza a hacer un análisis crítico acerca de la situación. Él va a decir, hombre, sí, mira, ya duró tanto tiempo, ella está haciendo este trabajo. Y si el juez laboral dice, efectivamente existe un contrato laboral, el juez dice, duró 5 años, hay que hacer una devolución de esos aportes a seguridad social porque estuvo en cabeza del trabajador y no en cabeza del empleador. Sírvase, señor empleador, a devolverle los aportes. 1, 2, durante los 5 años nunca recibió ni cesantías, ni intereses sobre cesantías, ni primas, ni vacaciones. Vamos a pagarle el cúmulo de esos 5 años. Pero como usted, señor empleador, estuvo celebrando un contrato donde hay ausencia de buena fe y donde usted no pagó las cesantías ni del primer año, ni del segundo año, ni del tercer año, ni del cuarto año, ni del quinto año, entonces usted me le tiene que pagar a la señora Carolina la indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales y de demás acreencias laborales del primer, del segundo, del tercer, del cuarto y del quinto año. Entonces, todo eso hace un cúmulo que podríamos estar hablando, obviamente, de una indemnización jugosa en donde se le está concediendo la oportunidad de reclamar lo que en su momento no le pudieron pagar. Si tienen otra pregunta. Sí, aquí hay otra pregunta de Yonima Urina. Dice, ¿cómo lograr la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo si la empresa ya no existe y no tiene soporte de pago de salario ni afiliación a AFP para demostrar su responsabilidad? Y si el contrato era verbal. Cuando nosotros acudimos a un juez laboral o a cualquier tipo de juez, nosotros podemos solicitar lo que queramos. Pero resulta que cuando yo voy donde un juez, yo tengo que ir con un acervo probatorio para que el juez pueda tomar la decisión. Si bien es cierto que de pronto la persona jurídica ya no existe, se puede hacer de pronto un seguimiento porque tenemos en cuenta que, y eso pasa a diario, inclusive con las empresas de intermediación laboral, que hoy se llaman Atenas y mañana se llama Alfa y pasado mañana se llama Omega y pasado mañana se llama Apolo. Es la misma, es el mismo dueño, pero sencillamente están cambiando de razón social para no responder ante estos arbitrios que ellos están haciendo. Si eso se logra demostrar, pero también se logra demostrar que hubo una relación contractual laboral, de pronto no a través del pago, sino a través de testigos. Acordémonos que el acervo probatorio no solamente es a través de documentos, sino a través de testimoniales. Si yo tengo personas que puedan dar fe, que sean de un testimonio real y verídico, que el juez pueda establecer que es real, inclusive de los mismos trabajadores de la empresa en donde se trabajó, también se podría entonces dar eso como una prueba testimonial y estaríamos hablando que si el contrato fue verbal, al no existir y al llamar al que fue su empleador, él tendría que reconocer o que fue verbal y en todo caso a él, ahí estamos lo que hablamos en derecho, la carga de la prueba. Si yo estoy diciendo que fue verbal y mi empleador dice que no fue verbal, que sí existe un contrato de trabajo, él lo tendría que decir. Si no es así, entonces el juez dice, listo, hay una declaratoria y la declaratoria es sencillamente cualquier tipo de indemnización y cualquier tipo de declaratoria frente
a un contrato verbal que estaría tomándose como un contrato a término indefinido. Pero aquí la clave sería establecer si la persona jurídica, al ya no estar, está funcionando bajo otra razón social. Porque cuando nosotros estamos hablando de que las empresas cambian de razón social, el hecho de que la empresa cambie de razón social no quiere decir que se extingue la obligación. Me llama mucho la atención es que me pone un caso complicado en donde dice que no existe, que aparte de que no existen documentos. Me preocuparía más que eso porque, vuelvo y repito, podría haber un testimonial y es cuánto tiempo pasó después de haber trabajado con esta persona. Porque si ya pasó 5 años, nosotros estamos hablando que, y mencionaba anteriormente, que el término de prescripción para tomar acciones en la reclamación de derechos laborales son de 3 años. Cuando estamos hablando de una prestación social como lo es la cesantía, se comienza a correr, ya vendría una excepción a partir del momento en que la persona deja trabajar y comenzaría a correr desde ese mismo momento los 3 años. Entonces, son como casitos muy particulares. Si tiene la prueba de que, y se puede probar a través de un testimonio, yo te recomiendo que vayas donde un abogado y precisamente acudan a un juez laboral. Bueno, ella respondió que ya pasó, más de 20 años. Entonces ahí el asunto no sería el asunto. Mira, aquí hay algo importante y es, por ejemplo, si ya pasaron los 20 años de prescripción, ya no hay forma de reclamar. Si nosotros estamos hablando frente a un derecho pensional, sí hay forma de reclamar porque los derechos pensionales no tienen prescripción. Y si nosotros estamos hablando que esos 20 años no aparecen las respectivas aportes a seguridad social, yo puedo acudir a la oficina, a la unidad de gestión pensional y parafiscal, que ellos tienen obviamente todo ese historial en el país de qué empresas existieron, dónde están esos aportes para que obviamente puedan ser reconocidos en la historia laboral del trabajador y para que no vaya a tener un déficit de semana y pueda acceder a la pensión. Pero si ya son 20 años, automáticamente el resto de derechos laborales ya fueron prescritos. Ok. Y bueno, ya para finalizar la última pregunta y recordarles que Genmo es director de la firma CID Abogados Asesores, así que si ustedes requieren alguna asesoría individual, lo pueden contactar. Genmo, nos regalas tus datos, tus correos, tu celular, en caso tal. Ahí yo les di 301-412-5991. Me dice la otra pregunta y mientras tanto le voy a pasar el link de Instagram y de la página de internet de nuestra firma. Ok. La pregunta dice, doctor, ¿qué prueba solicita usted a un profesional de la salud para defender de manera contundente la desnaturalización de su contrato? Mira, me gustaría la persona que me acaba de hacer esa pregunta, él es del área de la salud. Valentina es del área de la salud. No responde Valentina. Está Mire, conectada. Un familiar. Bueno, con respecto al área de la salud, de entrada, Diana, y de entrada, Valentina, hay un presupuesto importante y es que el personal de la salud, sea médico, sea enfermera jefe, sea enfermera auxiliar, ese personal de la salud no puede ser contratado por prestación de servicio. Ellos, la ley los define como trabajadores misionales. ¿Cuál es el trabajador misional? El trabajador misional es el que ayuda, el que se convierte en la columna vertebral de la empresa para el logro de su objetivo. O sea, si es un médico, yo no voy a colocar un abogado para que opere una hernia discal. Tiene que ser un médico. Si estamos hablando entonces de que a la persona se le va a hacer un lavado y eso lo tiene que hacer la enfermera jefe, no vamos a colocar el celador. O sea, hay unos trabajadores que se denominan trabajadores misionales y que ese trabajador misional
por la ley está protegido del contrato de prestación de servicio. Pero este trabajador misional tiene unas características muy importantes y es precisamente que hace su trabajo personalmente porque no puede enviar a otra persona. Se le dan órdenes porque un médico no puede ir cuando a él le dé la gana a prestar el servicio. A él se le establecen unos horarios establecidos. Cuando un médico presta su servicio en una consulta externa, a él le dan un listado de pacientes. Cuando un médico le dicen que tiene que operar, a él le hacen una remisión de todas aquellas cirugías que va a realizar. Todo eso es prueba contundente de que él estaba prestando su servicio de manera personal, estaba cumpliendo unos horarios y estaba bajo la subordinación y dependencia de la empresa y estaba recibiendo un salario. Todo eso, todos los llamados de atención, todos los correos donde le dicen cuáles van a ser sus horarios, se convierten en una prueba importante para acudir ante un juez de la República en el área laboral y decirle, yo tengo este asunto, señor juez, declare. Obviamente, yo tengo familiares que hacen parte de eso y trabajo como asesor de una fundación que se llama SOS, Sector Organizado en Salud, y son personal de la salud, y a ellos se les dice precisamente eso, y casi todas las demandas que son realizadas por el equipo de salud, precisamente son ganadas porque son trabajadores misionales, porque cumplen los 3 elementos indispensables del contrato de trabajo, elementos esenciales del contrato de trabajo, y son condenadas las empresas prestadoras de salud a reconocerle en el tiempo que ellos trabajaron la prestación social, la devolución de seguridad social, el pago de indemnizaciones moratorias a los que tienen derecho como trabajadores que se les ha sido vulnerado el derecho laboral a través de un disfraz en el contrato laboral por uno de prestación de servicio. Así que si ese es el caso, ustedes tienen la vía libre para demandar a esa empresa. Listo, muchísimas gracias, Elmo. Muy productiva esta tarde la actividad. A todos los egresados y personal externo que nos acompañaron, muchas gracias por este espacio también. Y bueno, estén pendientes a la red de egresados Unisimón, que posteriormente vamos a estar publicando nuevos temas, y seguro que Elmo nos va a acompañar en una segunda parte para profundizar un poquito más. Es que tengamos, Diana, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ok, damos por finalizada la actividad. Gracias.